De todas las diosas de la sabiduría, el nombre de Sofía es el más conocido. En los círculos de espiritualidad y psicología femenina contemporáneos, Sofía se ha convertido en un arquetipo de sabiduría femenina. La espiritualidad de la nueva era la considera la divinidad femenina por antonomasia. Hagia Sofía, la magnífica iglesia abovedada de Constantinopla, ha popularizado su nombre. Sofía forma parte de la herencia judeocristiana de Occidente y es una figura divina olvidada que pervive en una tradición religiosa y patriarcal monoteísta que niega a la divinidad femenina. Sofía, en griego, significa sabiduría, y su identidad como personaje divino queda oculta en el Antiguo Testamento, donde solo se hace referencia a ella a través de una palabra abstracta y devaluada, sabiduría. No se la menciona para nada en el Nuevo Testamento, y sin embargo, Sofía fue una divinidad muy importante en la fe de los cristianos gnósticos del siglo I, a los que los obispos ortodoxos cristianos denunciaron por heréticos y dieron caza en el siglo IV. A mediados del siglo XX, aparecieron nuevos datos sobre la Sofía cristiana gnóstica cuando se encontraron unos ejemplares de sus evangelios ocultos en el desierto de Nag Hammadi en Egipto, escritos en la misma época o incluso antes que los evangelios del Nuevo Testamento. Si bien el enfoque psicológico se centra en Sofía como arquetipo de la sabiduría, para las mujeres es muy importante saber cómo desapareció el culto a la divinidad femenina y posteriormente incluso el conocimiento que se tenía de ella, porque el patriarcado se basa en la negación de la autoridad espiritual de las mujeres y la negación de la divinidad femenina. Existe una relación entre la posición históricamente inferior de las mujeres y la desaparición de la diosa, del mismo modo que hay un paralelismo entre el papel dominante de los hombres y el monoteísmo masculino. Sofía es el arquetipo de la sabiduría espiritual o del saber del alma. La sabiduría de Sofía es intuitiva, es aquello que conocemos a través de la gnosis. La palabra griega gnosis se traduce como aquel conocimiento que resulta ser de una clase y unos orígenes muy especiales. La lengua griega distingue entre lo que podemos conocer de forma objetiva, logos, y aquello que solamente conocemos de modo subjetivo, gnosis. El conocimiento objetivo lo asimilamos gracias a profesores, libros o por medio de la observación de algo externo. En cambio, el conocimiento gnóstico, o por llamarlo de otro modo, noético, es aquello que se nos revela o que percibimos intuitivamente como verdadero en el ámbito espiritual. Y interpreta gnosis como aquello que conocemos en el terreno del alma, aquella certeza que nos inspira los presentimientos. Precisamente cuando estaba escribiendo sobre las enfermedades mortales en clave de experiencias anímicas, el título que escogí para el libro fue Close to the Bone, porque cuando nos atacan esta clase de enfermedades, sea a nosotros mismos, sea a las personas que amamos, nos despojan de todo lo superfluo y nos ponen en contacto con lo que sabemos a ciencia cierta. En este ámbito en concreto podemos saber que somos seres espirituales que caminan por una senda humana, o saber que la vida tiene un propósito, que somos queridos, o bien conocer a Dios, o saber que formamos parte de un universo interconectado. Así como los cristianos gnósticos utilizaban la palabra gnosis, nosotros podríamos traducirla por introspección, el proceso intuitivo de conocerse a sí mismo en el nivel más profundo, lo cual equivalía a conocer simultáneamente a Dios, tal como creían o sentían de forma mística los gnósticos. Este proceso es parecido al trabajo de individuación que realiza el análisis junguiano en el yo. Una persona o ego conectada al yo tiene la sensación de que lo que hace con su vida no carece de sentido. Sin embargo, este conocimiento solo puede darse de forma subjetiva. Es el saber del alma. Llevar una vida orientada hacia el yo, en lugar de que la determine la persona o la imagen que otros tienen de nosotros, es sentirse orientado espiritualmente. El yo es el arquetipo del significado, en la psicología junguiana, que la gente religiosa traduce en términos destinados a la divinidad o a la unicidad indivisible, el Tao.
que subyace y conecta todo lo que existe en el universo visible. Aquello que sabemos porque podemos relacionarlo con el yo es la sabiduría divina. Es una sabiduría que no se atribuye exclusivamente a una autoridad superior. Al contrario, es una sabiduría que mora en nosotros y se halla en todas partes. La gnosis también es esa manera misteriosa de saber que los hombres tan pronto ensalzan como desprecian, llamando la intuición femenina. En realidad, no es que sea misteriosa, sino que consiste en una combinación de advertir lo que está sucediendo y procesar eso mismo que notábamos de forma intuitiva. Guarda relación con el modo de percibir a la gente y valorar su carácter, más allá de las apariencias. Es la introspección en presencia o en ausencia del alma. Esa revelación de la intuición que capta el sexismo o la política de poder que subyacen en una situación determinada es la gnosis. Ese, pues claro, que decimos cuando algo que es importante para nosotras cobra sentido de repente, es la gnosis. El momento en el que sabemos que nuestra pareja es infiel es la gnosis. Esa punzada interior producto de una conciencia culpable también es la gnosis. Hacerse mayor y también volverse más sabia es un proceso que dura toda la vida y se acelera en la tercera etapa, especialmente si prestamos atención a la gnosis que hay en nosotras. Así es como llegamos a conocer el arquetipo de Sofía. Sofía es una vía de conocimiento, a saber, una fuente de sabiduría interior y asimismo una mujer sabia arquetípica. En resumen, cuando Sofía mora en nosotras, percibimos la esencia de la cuestión o las cualidades anímicas de los demás. La mística es un aspecto del arquetipo de Sofía que se evoca a través de experiencias luminosas. Si bien las palabras no son suficientes, aquellas que comúnmente se utilizan para describir el significado de luminosidad son temor reverencial, belleza, gracia, divinidad e inefabilidad. Las experiencias luminosas no son infrecuentes, las puede haber vivido la mayoría de la gente, pero una experiencia luminosa es el momento determinante de toda mujer que se convierte en mística. A partir de entonces, conocer a Dios, esta gnosis en especial, se convierte en la aspiración central de su vida espiritual, y esa vida espiritual se convierte en su vida. Esa mujer puede intentar expresar la experiencia para darle un sentido, y solo puede hacerlo con un lenguaje metafórico. Anhela establecer una relación duradera de unión mística con la divinidad. El misticismo femenino floreció en las comunidades religiosas femeninas del medioevo. Hildegard von Bingen fue una mística de la época. También podemos citar a Teresa de Ávila, Juliana de Norwich, Clara de Asís, Catalina de Siena o Catalina de Génova. En una época en que las mujeres del mundo secular se casaban jóvenes, tenían muchos hijos y debían llevar una casa, el lugar más adecuado para una mística era una orden religiosa. Las mujeres místicas abundaron en la época medieval porque a una monja se le permitía buscar la unión mística con Dios o con Cristo y no tenía que ocuparse diariamente de la casa. Era célibe y su pasión podía encaminarse a una unión espiritual, dado que carecía de la posibilidad o la necesidad de mantenerse a sí misma. Sofía otorga a las experiencias un sentido espiritual o filosófico. El arquetipo no solo se siente propenso a vivir acontecimientos místicos, sino que anhela conocer su significado. Puede que las mujeres místicas o contemporáneas se sientan todavía atraídas por las comunidades religiosas y encuentren que un monasterio occidental o un ashram oriental sean campo abonado para la experiencia mística. No obstante, dado que las místicas experimentan la divinidad directamente y de entrada las mujeres, especialmente las mayores, ya no dan importancia a la jerarquía, cuestionan el dogma y son conscientes de la existencia del sexismo, también abandonan si descubren que el dogma y las creencias de una religión en particular constriñen y entran en conflicto con todo aquello en lo que creen profundamente. Las mujeres tienen más libertad que nunca para decidir lo que harán, y una de las consecuencias que de ello se deriva es que las mujeres se inspiran en la introspección mística
para orientar su vida de un modo personal y pleno de sentido. La mayoría puede que no se definan a sí mismas como místicas, pero sus experiencias místicas perviven en lo más profundo de su identidad y en la manera de orientar su vida. Las mujeres, libres de tener que ajustarse a las definiciones que las instituciones otorgan al significado de sus experiencias místicas, están definiendo la espiritualidad de nuevo. El mostrarse receptiva al misticismo puede que sea un talento o una habilidad natural en la psique de una persona, o quizá sea una cualidad que sobrevenga cuando la meditación ya se ha convertido en una práctica espiritual. Este sentido místico y sofiánico de unicidad y revelación puede aparecer en el momento sagrado, o bien su duración puede prolongarse, y la introspección que realicemos para desentrañar su significado puede ser instantánea o durar toda una vida. A medida que un mayor número de personas incorporan la meditación a sus vidas como práctica espiritual o como método para reducir su ansiedad, van cultivando un espacio para el arquetipo de Sofía y abriéndose a las experiencias místicas. Anne Bancroft escribió las siguientes palabras en la introducción que hace en su libro Hilanderas de la Sabiduría. Hace 12 años escribí un libro sobre místicos del siglo XX y casi todos eran hombres. En esa época lo lamenté, pero en realidad la presencia de la mujer en ese campo parecía bastante insignificante. Sin embargo, en el brevísimo periodo de tiempo que ha transcurrido hasta nuestros días, el movimiento feminista ha dado a conocer al público un considerable número de pensadoras de gran entidad. Por otro lado, Bancroft también quería ver que sí era posible hallar una visión y un modo de ser auténticamente femeninos, que se diferenciaran de las ideas masculinas de la espiritualidad, y lo hizo. Las mujeres tienden a considerar todas las cosas que las rodean reveladoras de la totalidad y lo completivo, y poseedoras de una cualidad luminosa. Para poder ver las cosas de este modo, hay que prestar una cierta atención, y las mujeres son muy buenas en eso. No me refiero a la clase de atención que se requiere para adquirir conocimientos, sino más bien la que surge cuando nos desprendemos de todos los conceptos y nos abrimos a lo que está ahí afuera. En el retrato que Bancroft realiza de las místicas, se advierte que todas ellas renovaron y cultivaron la relación mística que establecieron con lo sagrado a su manera, fuera en la naturaleza, fuese en la creatividad, la contemplación o una relación profunda que mantuvieron con otra persona, y todo eso llevando una vida que nada tiene que ver con el misticismo, razón por la cual la mayoría no se consideró jamás mística. Su misticismo fue la fuente de sabiduría que iluminó el camino especial que había escogido. Por ejemplo, el misticismo de Joanna Macy maduró a través de la meditación budista e hizo que aumentara su interés declarado por la justicia social. Así fue como se convirtió en una activista antinuclear y una ecologista. Macy practica y enseña a otros ecología profunda, un modo activo e imaginativo basado en la meditación, de escuchar a las plantas, los animales e incluso las piedras, para hallar el sentido más profundamente místico de la estructura de la vida. Las percepciones místicas a menudo parecen inspirar a activistas que, como Joanna Macy, se consagran a una causa porque han logrado establecer una conexión visionaria y amorosa con aquello que intentan salvar o defender. Las experiencias místicas inspiran también la escritura, la poesía y el arte. Maynard Craighead es un ejemplo de una artista cuya pintura y cuyo misticismo han devenido inseparables. Era ya una artista consumada cuando, a través de la oración, sintió la llamada de hacerse monja e ingresó en un convento benedictino. Allí vivió 14 años, dando por sentado que permanecería en la comunidad religiosa toda su vida. Craighead pintaba como acto de devoción, y las pinturas, surgidas de su experiencia anímica de la belleza, eran del dios madre. Tanto la pintora como sus pinturas, que son las expresiones visuales de su sabiduría mística, encontraron un vehículo en las canciones de la madre, las imágenes de la dios madre,
Sherry Anderson y Patricia Hopkins la entrevistaron para The Feminine Face of God y narraron el vínculo inseparable que existe entre su misticismo y su arte. Para ella, dibujar era un acto de gratitud, un acto que le permitía expresar una gratitud desbordante por el mero hecho de la existencia. No sé si rezar me creaba la necesidad de dibujar o si dibujar me hacía rezar. Nunca he sido capaz de identificar lo uno sin lo otro. Meinrad abandonó el convento y ahora vive, pinta y da clases en Nuevo México. Sigue todavía la senda de la oración, pero ha introducido un nuevo elemento en su obra: unos pájaros sobrevolando el paisaje. Estos símbolos de libertad aparecieron antes de que la pintora abandonara los confines del monasterio. Poco después de su marcha escribió un artículo en el cual confesaba que le resultaba imposible apoyar una liturgia que exaltaba la imagen de un dios masculino y animaba a las mujeres a llevar una vida limitada, subordinada y definida por el clero. Las Sofías contemporáneas suelen ser más místicas, a escondidas, que quizá cambiaron el mundo de sus vidas tras una experiencia mística o cuyo trabajo cotidiano se nutre de su capacidad para acceder a esta sabiduría interior, aunque ese elemento tan significativo permanezca oculto. La vinculación o la unión con la divinidad es una experiencia íntima y privada que los demás fácilmente malinterpretan, por no mencionar lo difícil que resulta siempre, sino imposible, comunicar de forma adecuada una experiencia inefable. Muchas mujeres que han intentado describir sus visiones místicas y se han encontrado con que tenían que defenderlas o justificarlas, han acabado llegando a la conclusión de que basta vivir con ese vínculo, especialmente cuando la vida que llevan siguiendo a su gnosis es su camino de individuación. Cuando Sofía no es únicamente la fuente de introspección mística, sino también el arquetipo que ocupa totalmente la atención de una mujer, entonces es acertado decir que esa persona es una mística, y que el trabajo de orientarse a sí misma consiste en encontrar un medio de expresión y un modo de transmitir la visión profunda que ha adquirido. Sabemos de la existencia de otras místicas gracias a sus textos. Entre los ejemplos pueden citarse del siglo XX se encuentran Evelyn Underhill, Simone Weil y Bernadette Roberts. Los papeles religiosos de cura, pastor o rabino no fueron ocupados por las mujeres hasta finales del siglo XX. Las mujeres no podían satisfacer la llamada interior que las instaba a mediar entre la divinidad y la congregación, lo que sería la función sacerdotal, ni predicar o ser teólogas. Muchas mujeres recuerdan que las ridiculizaban en la infancia cuando decían que de mayores querían ser sacerdotes. Elegir esa vocación era imposible, aunque se sintieran profundamente llamadas a servir a Dios. Del mismo modo que a las niñas que querían ser médicos, a menudo se les decía, no puedes ser médico, pero puedes ser enfermera. A ellas se les decía, no puedes ser sacerdote, pero puedes ser monja. Eso es lo que todavía se les dice a las niñas católico-romanas. El feminismo de los 70 influyó decisivamente en las admisiones de mujeres a las carreras de medicina y derecho de la década inmediatamente posterior. Anteriormente, en las clases de la Facultad de Medicina, la presencia de mujeres había sido puramente simbólica. 10 chicas por clase en un aula de 100 alumnos. Ese era el número de mujeres que había en mi clase de medicina. Era un porcentaje extraordinariamente elevado. Una década más tarde, sin embargo, ya no resultaba tan extraño ver que el 50% de los alumnos eran mujeres. Este cambio numérico también se produjo en las facultades de Derecho. Ahora bien, las facultades de Teología se normalizaron con mayor lentitud y el incremento de alumnas se retrasó al menos una década. Pero a finales del siglo XX, los seminarios que admitían mujeres sufrieron un incremento similar. No obstante, seguía vigente la oposición de la Iglesia católico-romana y el judaísmo ortodoxo que sancionaban religiosamente la ordenación de mujeres. En la mayoría de las confesiones protestantes y en el judaísmo reformado y conservador, sin embargo, la ordenación de mujeres pasó a convertirse en un tema prioritario cuando algunas mujeres, a título personal, intentaron hacerse sacerdotes, ministros o rabinos, y se encontraron con una fuerte oposición.
La mayoría de las confesiones y sinagogas de carácter liberal cuentan actualmente con muchas mujeres sacerdotes. La convención anual del año 2000 de los líderes baptistas del sur, que representa a 15,5 millones de personas, sirvió para revisar la política anterior, que había tenido como consecuencia la ordenación de casi 100 mujeres pastoras y copastoras, y en ella se declaró que el púlpito era solo para los hombres. El reverendo Bill Merrill, su portavoz oficial, citó la declaración del apóstol Pablo: a la mujer no le considero enseñar ni arrogarse autoridad sobre el varón, sino que ha de estarse tranquila en su casa. Timoteo 1:2-12. El misticismo del arquetipo de Sofía arroja nueva luz sobre el significado de los textos, las creencias y los rituales religiosos. Con Sofía, por consiguiente, la teología puede ser el tema del diálogo interior, y al escribir, la manera de describir la experiencia mística. Para algunas mujeres, el hacerse sacerdote, pastor o rabino es una vocación interior que todavía no se les permite desarrollar. La obediencia a la autoridad masculina y la interpretación literal de pasajes escogidos del Antiguo Testamento, la Biblia o el Corán caracterizan a las religiones que rechazan el liderazgo espiritual de las mujeres. El problema es que no solo sufren las mujeres, a las cuales se niega el acceso a los púlpitos, sino también las mujeres de la congregación que padecen su ausencia. Recuerdo la época en la que acudía a la iglesia episcopaliana y oficiaba Bárbara St. Andrew. Era a principios de los 80 y era también la primera vez que veía a una sacerdotisa con alzacuellos hablando desde el púlpito y ofreciendo la comunión. Primero me pareció rarísimo, pero luego me sentí más liberada. Fue algo similar a cuando vi por primera vez a un asiático, como yo, desempeñando un papel respetable o digno. Necesitaba verlo con mis propios ojos para que mi mundo se extendiera. Donde quiera que haya discriminación, sentir que estamos ante alguien como yo nos reconforta y reafirma, a menos que hayamos interiorizado tanto el odio hacia nosotras mismas, que neguemos la posibilidad de identificarnos con esa otra persona. Las tareas que nos absorben a las mujeres durante la primera y segunda etapas de la vida son adquirir conocimientos objetivos y experiencias, hacer frente a las necesidades y a la realidad y concentrarnos en los objetivos y las relaciones. Es a eso a lo que dedicamos nuestras energías. Sin embargo, las prioridades van cambiando a partir del momento en que entramos en la tercera etapa, y la pregunta decisiva resulta ser la siguiente: ¿qué es lo que me importa realmente ahora? Ha llegado el momento en que Sofía, el arquetipo de la sabiduría mística y espiritual, adquiera mayor relevancia. Lo que le interesa a Sofía es el sentido espiritual, filosófico o religioso, y eso se convierte en la tarea que ocupará la tercera etapa de la vida. Las cuestiones espirituales y anímicas pasan a un primer plano cuando Sofía es un arquetipo activo. La mayoría imaginamos nuestra propia muerte, no para abundar en los aspectos morbosos, sino porque es el momento de pensar en ello. Es en la tercera fase cuando el tema de la muerte nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida. La muerte de los padres en edad avanzada, tras haber sufrido una enfermedad, convierte a las mujeres de mediana edad en la generación más mayor, la siguiente llamada a desaparecer. Si tenemos a nuestro cuidado una madre delicada y vulnerable, es posible que veamos el reflejo de lo que seremos nosotras en unos años, o bien puede que contraigamos una enfermedad que ponga en peligro nuestra vida o nos dé un buen susto que nos haga pensar en nuestra propia muerte. Rezar es un acto casi instintivo cuando se está en plena crisis o cuando la muerte es posible, y la oración activa el arquetipo de Sofía. En esos momentos pensamos en la muerte y la divinidad, o bien la mortalidad y la eternidad, o en nuestras creencias religiosas y la fe personal. En el momento en que Sofía se convierte en un arquetipo activo, reconsideramos nuestras creencias. En las fases más tempranas de la vida, las cuestiones de fe son mucho más concretas y tienen que ver con el seguimiento o el cuestionamiento de la religión propia. Las opiniones de la iglesia y del templo tienen una influencia directa a la sexualidad de la mujer.
en su capacidad de elegir el camino de la reproducción o la contracepción, en el matrimonio, en la educación de los hijos o en el divorcio. Las mujeres, especialmente en la tercera etapa de sus vidas, son normalmente las feligresas más devotas y activas de las iglesias y las sinagogas. Quizá la gran mayoría de clérigos y teólogos sean hombres, pero son las mujeres las que llenan los bancos de las iglesias y mantienen activa la comunidad con su asistencia y su trabajo como voluntarias. Puede que las mujeres, al alcanzar la vejez, anhelen formar parte de una comunidad espiritual o se descubran a sí mismas asistiendo a oficios religiosos. Esto da incluso en mujeres que, influenciadas por el movimiento feminista, se sintieron incómodas con el sexismo de la religión tradicional y, sin embargo, con el tiempo han regresado a esa religión tan familiar para ellas. Cuando las mujeres a las cuales influyó el movimiento feminista llegan a la vejez, descubren que Sofía despierta algo nuevo en ellas y les hace plantearse dilemas religiosos que deberán resolver personalmente. Quizás se muestren en desacuerdo con las creencias y no obstante se sientan cómodas con la liturgia, o bien les resulte que el líder de la iglesia, el cura o el gurú es demasiado indigno o simplemente demasiado joven para ayudar a una vieja en su búsqueda espiritual. Pero esa seguirá siendo su comunidad. Solucionar los sentimientos religiosos y espirituales y las lealtades y las creencias son tareas sofiánicas. Con Sofía, el hecho de albergar dos sentimientos aparentemente contradictorios puede resolverse a través de la oración y la gnosis, o bien puede que permanezcan sin resolver y adquieran tintes de paradoja. Por ejemplo, una feminista puede ser consciente de lo incongruente que resulta con su feminismo seguir la religión ortodoxa y a pesar de ello seguir en su empeño porque sabe a ciencia cierta que ese es su lugar. Otra mujer, en cambio, también en armonía con su Sofía interior, puede saber con toda certeza, partiendo de la misma información, que le ha llegado el momento de abandonar una comunidad de creyentes en concreto porque ya no pertenece a ella. El arquetipo de Sofía no se preocupa de dar respuesta políticamente correcta, sino de conocer y seguir su camino del alma en particular. Y en ocasiones, ese camino no le lleva de vuelta a la iglesia. Kathleen Norris, autora de Cloister Walk, nos plantea el ejemplo de una mujer en la tercera etapa de su vida que se aferró a su fe y al sentido de su tradición religiosa, de un modo sofiánico e intelectual. Después de haber estado apartada de la religión durante 20 años, empezó a acudir de nuevo a la iglesia, y en palabras de la autora, por razones que no comprendía, la iglesia me parecía un lugar en el que necesitaba estar. Sin embargo, para poder vivir en él, para poder reclamarlo como mío, tuve que reconstruir mi propio vocabulario religioso. Las palabras tenían que convertirse en algo real para mí y adquirir un sentido existencial. Siguiendo su gnosis, determinó el significado de cada vocablo a partir de la información que recababa y de recurrir a su experiencia personal. El resultado fue un léxico propio de palabras cristianas relevantes que quiso compartir con los demás en Amazing Grace. Mientras buscaba sentido a cada una de las palabras, Norris se fue convirtiendo gradualmente, si bien cuando empezó no contaba con que ese libro acabara transformándola en cristiana. Cuando Sofía se manifiesta activamente como el arquetipo de la sabiduría, surge una necesidad acuciante de encontrar un sentido y de reconciliarse con las propias creencias a través de la gnosis. Carol Lee Flinders describe en At the Root of the No Longing su viaje desde el compromiso con el feminismo en su juventud hasta que se convierte en una mujer casada y en una madre que forma parte de una comunidad espiritual. Al cumplir los 50, una serie de acontecimientos y pensamientos y una insistencia interior que le exigía reconciliar su feminismo con su práctica espiritual empezaron a inquietarla. Mi feminismo y mi espiritualidad han estado siempre estrechamente conectados, exigiéndome objetivos con la misma intensidad. Empecé a meditar por vocación y también, confieso, que por una necesidad que me rompía el alma de llegar al conocimiento de mí misma y desentrañar el sentido de mi vida.
Mi feminismo surgió del mismo manantial de sensaciones y en muchos aspectos la vida que he escogido lo ha satisfecho. Sin embargo, una parte de mí, la parte que siempre ha sido consciente de las actitudes que degradan a las mujeres y las niñas de forma tan universal y sistemática, era como un músculo dolorido por la continua tensión y el mal uso que de él se hacía. Flinders conservó en su interior esas tendencias contrarias en apariencia hasta que reconoció que consistían en dos mitades de un mismo todo espiritual. Se completaban mutuamente. Se dio cuenta de que el feminismo se inflama cuando mana de su espiritualidad intrínseca y vio cómo el feminismo incluso podía ser definido como un movimiento de resistencia basado en la espiritualidad. La oración como el acto de estar en comunión con lo divino es un acto universal, tal vez incluso instintivo, y el objetivo central de la mística. Todas las tradiciones espirituales incorporan la oración en sus oficios divinos, y la mayoría de nosotros hemos inclinado la cabeza cuando un cura y un ministro o un rabino ora en voz alta y pronuncian al unísono con toda su congregación una oración que nos resulta familiar. Para Sofía la oración es casi más escuchar que hablar, y en ambos términos de la conversación pueden carecer de palabras. A tal efecto, Anderson y Hopkins hallaron en sus investigaciones que la comunión con lo divino es una experiencia profundamente personal y misteriosa, y las mujeres que hemos entrevistado describen sin cesar que abrirse a este misterio puede hacerse de maneras muy diversas. Unas rezan en silencio. Hay quien reza de ambos modos. Unas rezan dentro, otras fuera. Algunas siguen las liturgias y las oraciones formales de su juventud, mientras que otras inventan nuevos rituales y liturgias. Algunas cantan sus oraciones, otras las bailan y otras incluso pintan, interpretan o nadan con sus oraciones. ¿Cómo rezas? Piensa en el modo y la manera en cómo rezas. Incluye en tu definición de oración esos momentos en que te has sentido conmovida por la divinidad en contacto con ella, con Dios, el gran misterio, la diosa madre, el Tao, una santidad sin nombre o la sensación de gracia, siempre que hayas tenido la sensación de que estabas viviendo un momento sagrado. Las mujeres en plena búsqueda espiritual se vuelven hacia sí mismas cuando descubren y desarrollan el arquetipo de Sofía. Este momento privado de comunión interior y la gnosis que aparece aleja el centro de atención de la mujer de las preocupaciones externas, incluido su matrimonio. En teoría tendría que ser posible encontrar el equilibrio, pero cuando Sherry Anderson y Patricia Hopkins entrevistaron a mujeres cuya espiritualidad era fuente de inspiración para las demás en The Feminine Face of God, sus historias dieron pie a la pregunta de si es posible para una mujer centrarse en esa búsqueda espiritual y mantener un matrimonio o una relación amorosa con un hombre. Empezamos a notar que nadie se preguntaba si las mujeres podían ser fieles a sí mismas y educar a los hijos, tener amistades íntimas o incluso mantener una relación amorosa con otra mujer. Las preguntas versaban explícitamente sobre las relaciones a largo plazo entre hombres y mujeres, y parecía que las verdaderas cuestiones que subyacían a esas preguntas eran: en nuestra cultura de dominación masculina, ¿qué sucede cuando una mujer no quiere o no necesita ser diferente a los hombres? ¿Qué pasa cuando ya no modulamos automáticamente nuestras personalidades o reorganizamos nuestras prioridades para adaptarnos a nuestro marido o amante? ¿Acaso se rompe el nexo de unión que cohesiona las relaciones masculino-femeninas? A partir de los datos que recabaron, vieron que el 71% de los matrimonios acababan en divorcio. Casi todas las mujeres con más de 50 años estaban seguras de que ya no volverían a casarse, mientras que las mujeres más jóvenes veían compatible conservar un matrimonio basado en el amor y seguir una senda espiritual. Sin embargo, y dado que por lo general solemos partir de la soledad para alcanzar la contemplación, practicar la oración y la meditación y vivir la experiencia mística, la necesidad de tener una relación y el tiempo dedicado a Sofía entrarán en conflicto. Hemos de advertir que surgirán problemas y que hay que ser consciente de que la solución
podría estribar en tener que elegir entre ambas cosas. Sofía entra en la cultura occidental como algo más que un arquetipo. Para muchos es una divinidad femenina o un nombre que sirve para denominar el aspecto femenino de Dios. Las mujeres educadas en la tradición judeocristiana ignoran que el Dios del Antiguo Testamento, la masculina trinidad cristiana y el monoteísmo patriarcal no existían desde el principio. Y tampoco saben que en el Antiguo Testamento hay referencias veladas a diosas. Es instructivo descubrir que los esfuerzos actuales de las mujeres por introducir una feminidad sagrada en la religión, disponer de sacerdotisas o contar con un lenguaje para la divinidad que no sea exclusivamente masculino, no son una invención nueva en absoluto, sino únicamente una muestra del rechazo actual a la negación de la divinidad femenina o las vocaciones sagradas de las mujeres. Cuando, tras descubrir a Sofía en sí mismas, las mujeres mayores se enteran de que la diosa fue negada y posteriormente eliminada, ese conocimiento intelectual aumenta su gnosis y les aporta una sensación creciente de sabiduría interior. Para empezar, en hebreo no existe la palabra diosa, así que el término no puede aparecer en el Antiguo Testamento. La consecuencia psicológica de esta ausencia de denominación es la ausencia de reconocimiento. A través del lenguaje aprendemos lo que son las cosas y les adjudicamos cualidades. Si no poseemos el vocabulario, por consiguiente, nos resulta muy difícil imaginar la vida de una divinidad femenina. La teología del patriarcado afirma que Dios es varón y que los hombres están creados a imagen de Dios y poseen el dominio de todas las cosas. Es curioso, no obstante, que no exista una palabra para designar a la diosa y que el monoteísmo niegue incluso esa posibilidad cuando de hecho aparece una diosa en los proverbios del Antiguo Testamento. Era Shokma en hebreo, la cual se convirtió en Sofía en griego, y más tarde en la palabra neutra y abstracta de sabiduría. En la versión revisada de la Biblia, Sofía habla en primera persona como encarnación de la sabiduría. La descripción que hace de sí misma y su modo de hablar pertenecen al de un ser divino femenino. Sus atributos son los de una diosa de la sabiduría que dice: mío es el consejo y la previsión, mía la inteligencia, mía la fuerza, y luego nos ofrece el relato biográfico de sí misma, el cual he abreviado a continuación. El Señor me creó como su manifestación primera, con anterioridad a sus obras. Desde siempre, desde la eternidad fui constituida, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Cuando aún no existían los océanos, fui dada a luz. Cuando todavía no existían las fuentes, ricas en aguas. Antes que las montañas se hubiesen asentado. Antes que los collados, fui dada a luz. Cuando aún no habían hecho tierra ni campos. Cuando preparaban los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un horizonte sobre la faz del abismo, cuando sujetó las nubes en lo alto, cuando afianzó las fuentes del océano, cuando señaló su límite al mar para que las aguas no traspasen su mandato, cuando trazó los cimientos de la tierra, junto a él estaba yo como artífice, y era cada día sus delicias, jugueteando ante él en todo instante, jugueteando en su globo terrestre, y teniendo mis delicias en los hijos de los hombres. Miguel Ángel pintó esta escena en el techo de la Capilla Sixtina. Sofía está situada al lado de Dios, quien tiende su dedo para tocar el de Adán. La escena es curiosa, porque la imagen que siempre nos viene a la mente es la de dos figuras masculinas. Sofía está en primer plano y no obstante solamente vemos a Dios y a Adán. Es como si al no poseer el concepto ni la palabra para denominar a la diosa, parece que no podamos ver a Sofía incluso cuando se encuentra presente. En la Sabiduría de Salomón, un texto apócrifo escrito en hebreo alrededor del 100 a.C., Sofía es una presencia divina incluso más declarada. Salomón afirma que aprendió todo lo que estaba oculto o era manifiesto de Sofía, cuyas artes habían creado todas las cosas. En la literatura judía,
En una cultura que mantiene oficialmente la existencia de un Dios único, Sofía representó un problema a la hora de conciliar el monoteísmo con la existencia de una diosa. La solución de compromiso fue negar la existencia de la divinidad femenina y considerar las referencias a ella. El monoteísmo de Moisés y los israelitas exigían la eliminación de la diosa. Cuando leemos en la Biblia los fragmentos sobre la guerra por la tierra prometida y las luchas contra la veneración de falsos dioses, obviamos lo más importante, que el Señor, traducción de Yahvé, y sus profetas estaban erradicando la persistente veneración a la diosa. Las diosas eran abominaciones, y aquellos que hacían imágenes de ellas o las veneraban eran maldecidos por el Señor. La cosmología de la teología judeocristiana se cuenta en el Génesis, en el primer libro del Antiguo Testamento. Hay un gran Dios Padre, el cual es un ser supremo, que existe desde el principio. Dios gobierna solo, no tiene linaje, familia ni esposa. El primer día de la creación Dios decretó que haya luz, y se hizo la luz. Durante los siguientes 5 días, Dios ordenó decretos y se cumplieron sus palabras. En The Myth of the Goddess, Anne Barron y Jules Cashford sitúan la cuestión en su contexto cultural. En la mitología hebrea, toda la diversidad de divinidades masculinas de las culturas tempranas, Enlil, Pat, Marduk y El, se funden en una única imagen, la del gran Dios Padre, el cual entra en el escenario de la Biblia como si fuera la primera y única deidad. La exaltación del Dios engendrado por la diosa madre como Dios Padre se había conseguido en la mitología babilónica, pero seguía más tarde, cuando se convertiría en un Dios supremo, como si la idea de una diosa madre no hubiera existido nunca en la psique humana. El Antiguo Testamento relata cómo Moisés sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, que todavía pertenecía a los pueblos que veneraban a la diosa, y cuyo estilo de vida había hecho de Canaán la tierra codiciada de leche y miel. Tras conquistar tierras y gentes, los profetas arremetieron contra las abominaciones de Asherá, Anat y Ashtoret, considerados como dioses falsos o extranjeros. Sus nombres no me dieron indicio alguno para suponer que esos falsos dioses fueran diosas, ni pude adivinar que las abominaciones se referían a las imágenes de las diosas, los templos consagrados a ellas y las arboledas sagradas de las montañas. Cuando asistía a la escuela dominical o incluso a clase de religión en la universidad, yo no tenía ni idea de que el Dios del Antiguo Testamento y sus profetas habían arrasado con toda huella del culto a la diosa, destruyendo estatuas o pinturas de una mujer divina o bien, y en el ámbito del lenguaje, anulando la palabra que la denominaba. Asherá era el nombre semita de la gran diosa. A Asherá se le llamaba la madre de toda sabiduría y la que da a luz a los dioses. A veces se la denominaba simplemente santidad, o en referencia a la luna, la señora que atraviesa los mares. A Asherá y a sus sacerdotisas se les daba el tratamiento de rabato, una forma femenina de rabino, que significa santa. Eran célebres sus antiguos oráculos proféticos. Ella sola dio a luz a las 70 deidades del cielo. Asherá era la más importante de las diosas o divinidades canaanitas. Su marido fue El y su hija Anat, también llamada Ashtoret o Astarte. El marido y hermano de Anat fue Baal, dios que se contaba entre las divinidades de mayor importancia. La invasión de Canaán alrededor de 1200 a.C. por parte de los israelitas fue en muchos sentidos una recapitulación de la invasión de la Europa antigua por parte de las tribus nómadas y guerreras Kurgan que ofrecían su culto a un dios celestial. Después de errar por el desierto durante 40 años, los israelitas, que habían sido convertidos en esclavos del faraón egipcio, se habían transformado por aquel entonces en un endurecido pueblo guerrero. Al igual que la Europa antigua, Canaán era una tierra poblada y cultivada, habitada por un pueblo de artesanos que rendían culto a la diosa. Al igual que los Kurgan, tan pronto como los israelitas se erigieron vencedores, cayeron bajo la influencia de los pueblos conquistados e integraron a su diosa a sus creencias. Sin embargo, los israelitas eran monoteístas, a diferencia de los Kurgan,
y eso era inaceptable a los ojos de Yahvé. Como consecuencia, y según el Antiguo Testamento, los profetas de Yahvé realizaron un esfuerzo implacable para eliminar a la diosa Asherá y destruir toda su Asherá. Asherá también puede traducirse como arboleda sagrada, y es el nombre que se le da a su árbol sagrado o a la imagen que presidía sus templos, y a veces el templo de Jerusalén. Los pueblos de habla hebrea siguieron venerando a Asherá durante siglos tras la invasión de Canaán. En la historia de Israel y Judá, desde 1200 a.C. hasta el exilio babilónico en 586 a.C., descrito en The Hebrew Goddess de Davis, aparentemente hubo ciclos en los que únicamente se adoraba a Yahvé, el Dios de Israel, y ciclos en los que también se veneraba a Asherá, dependiendo de la autoridad política del momento. Asherá estuvo en el templo desde 928 al 893 a.C., 35 años, y desde 825 a 725 a.C., 100 años. Desde 698 a 586 a.C., 78 años, y desde 609 a 586 a.C., 23 años. Finalmente, los esfuerzos por eliminar a la diosa tuvieron éxito. Prácticamente todo lo que se sabía sobre Asherá procedía del Antiguo Testamento, hasta que en 1930 se encontraron unas cuantas tablas con inscripciones de varios mitos escritos. Alrededor de 1350 a.C. en el Antiguo Testamento se traduce Asherá por arboleda, sin explicar que la arboleda sagrada representaba el centro genital de la diosa, el lugar donde nacían todas las cosas. El primero y segundo mandamiento hablan directamente de la erradicación de la diosa. Según el análisis que hace Leonard Schlein en el alfabeto contra la diosa, el primer mandamiento, yo soy Yahvé, tu Dios, no tendrás otro Dios frente a mí, anuncia la desaparición de la diosa y declara que Yahvé no tolerará que se mencione a ninguna otra. El segundo mandamiento prohíbe absolutamente realizar imágenes de cualquier clase. El énfasis es de Schlein. No te fabricarás escultura ni imagen alguna de lo que exista arriba en el cielo o abajo en la tierra, o por debajo de la tierra en las aguas. Si la lista de los mandamientos está hecha por orden de importancia, resulta que el mandamiento contra la fabricación de imágenes es más importante que el asesinato, el adulterio, el robo y todo lo demás. La prohibición de hacer arte representativo implicaba que era un pecado hacer esculturas o pinturas inspiradas en la belleza y el poder de la naturaleza o en la cara y el cuerpo femeninos. Era el mandamiento de un dios celoso, cuya rival era una diosa. En el Nuevo Testamento también la divinidad es exclusivamente masculina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Masculino. Comprenden la Trinidad cristiana. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX se mantuvo literalmente escondida la existencia de antiguos evangelios cristianos que se escribieron al mismo tiempo o incluso antes que los del Nuevo Testamento. Se los ha denominado evangelios gnósticos. En algunos de estos textos se describe a Sofía como una diosa judío-cristiana, a Yahvé como el hijo de una gran diosa madre y a la Trinidad como un todo compuesto de Padre, Madre e Hijo. El descubrimiento y la traducción de los evangelios gnósticos coincidió de manera extraordinaria con la aparición del feminismo en la psique de las mujeres norteamericanas. El suceso me chocó por su sincronicidad. La información llegaba en un momento tan propicio. Originalmente escritos en griego, las traducciones coptas se ocultaron y conservaron durante unos 1500 años, hasta que se descubrieron en una era en la que los métodos científicos podían preservarlas, una época en que había eruditos capaces de traducirlas, eruditos que no estuvieran vinculados con la Iglesia y se vieran obligados a salvaguardar la fe ortodoxa, y teólogas y eruditas con un interés manifiesto por Sofía, y por conocer cuál había sido la participación de las mujeres en las primitivas comunidades cristianas. En diciembre de 1945, un campesino árabe hizo un descubrimiento arqueológico extraordinario en una montaña orada por un sinfín de cuevas y situadas en el Alto Egipto, cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Descubrió
13 libros de papiro dentro de una misma tinaja de barro cerrada herméticamente, y esos libros resultaron ser los evangelios de los cristianos gnósticos y herejes. En el texto se describe a una creadora y maestra divina llamada Sofía. Tras permanecer muchísimo tiempo oculta, Sofía, reverenciada como figura divina en estos textos, se revelaba ahora como una diosa judeo-cristiana. Los papiros llamaron la atención del gobierno egipcio, cuando ciertos comerciantes de antigüedades del Cairo intentaban venderlos en el mercado negro. Los funcionarios compraron unos libros, llamados códices. Confiscaron casi 11 de los 13 textos y los depositaron en el Museo Copto del Cairo. Prácticamente todo el 13º códice, que contiene 5 textos extraordinarios, se puso en circulación y se ofreció a la venta discretamente. Estos fragmentos fueron sacados de Egipto de contrabando y escondidos en Bélgica. La noticia de la disponibilidad de este códice llegó a oídos del profesor Gilles Kispel de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, quien instó a la Fundación Jung de Zúrich a que proporcionara los fondos para su adquisición. El profesor Kispel consiguió los papiros y pasó de contrabando lo que actualmente se llama el Códice Jung, en una aventura de tal calibre que el erudito llegó a actuar como un agente secreto. Se puede encontrar un relato excelente sobre los textos del Nag Hammadi y su significado en los Evangelios Gnósticos de Elaine Pagels, publicado en 1979. Cuando se tradujeron los manuscritos de Nag Hammadi, había en total 52 textos fechados de los primeros siglos de la era cristiana, incluyendo una colección de tempranos evangelios cristianos, que eran unas traducciones coptas realizadas unos 1500 años antes que otros manuscritos todavía más antiguos y escritos originalmente en griego, la lengua del Nuevo Testamento. La investigación subsiguiente para fecharlos concluyó que algunos ya existían en la segunda mitad del siglo I, 50 a 100 después de Cristo, lo cual significa que fueron escritos a la vez o incluso antes que los evangelios del Nuevo Testamento. Estos y otros textos parecidos circulaban entre los primeros cristianos. A mediados del siglo II a.C., después de Cristo, los cristianos ortodoxos denunciaron que los evangelios eran heréticos. Esos cristianos que aceptaron el poder de los obispos para definir la fe y determinar su práctica, y que llegaron a constituir la Iglesia Católica, hasta que esos textos primitivos no vieron la luz, lo único que sabíamos de ellos lo conocíamos por los ataques de los obispos. El cristianismo se convirtió en un culto religioso reconocido oficialmente en 313 después de Cristo, y tan solo una década después, en 323 después de Cristo, pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, gracias a la conversión del emperador Constantino. Una vez en el poder, los obispos cristianos se apropiaron de todos los textos que habían declarado heréticos, instauraron que su posición constituía delito y quemaron y destruyeron todos los ejemplares. La campaña en contra implicaba reconocer su poder persuasivo, y hasta que no se encontraron los textos de Nag Hammadi, lo único que se sabía de los herejes y de sus creencias era lo que se desprendía de los escritos condenatorios de la ortodoxia. Sin embargo, tal como apunta Elaine Pagels, aquellos que escribieron e hicieron circular estos textos no se tenían a sí mismos por herejes. Los grupos o congregaciones gnósticas eran autónomos. Había una gran variedad de creencias y muchos escritos o evangelios diferentes. Muchos de ellos fueron atribuidos a coetáneos de Jesucristo, incluyendo a sus hermanos. Como en los evangelios del Nuevo Testamento aparecían frases y palabras que se atribuían a Jesús. Uno de los textos declaraba que la verdadera revelación del cristianismo llegó a través de una mujer, María Magdalena, la cual fue también amante de Jesús. Algunos cristianos gnósticos rezaban a una madre divina y a un padre divino. Muchos de los textos eran obras místicas del mismo estilo visionario que el libro del Apocalipsis. Sus escritos cosmológicos eran o bien muy diferentes a lo que se relataba en el Génesis, o bien se centraban en la segunda versión de la creación del hombre que se cuenta en Génesis 1:26-27.
hagamos un hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra semejanza. Algunos consideraban que el Dios de Israel desconocía a su propia madre. En otros castigaba a Yahvé por su arrogancia y por sus celos. Pagels observó que los gnósticos tendían a considerar todas las doctrinas, las especulaciones y los mitos, tanto los propios como los ajenos, únicamente interpretaciones distintas de la verdad. Su forma de percibir y comprender contrastaba radicalmente con el estilo autoritario de los obispos, para los que solamente existía una verdad, una iglesia, un sistema de organización y, por lo tanto, solo un cristianismo legítimo. Los cristianos gnósticos eran igualitarios, lo cual dolía especialmente a los padres de la iglesia. Tertuliano les acusaba de no hacer distinciones. A todos les está permitido lo mismo, escuchan del mismo modo y rezan lo mismo, incluso los paganos, cuando alguno de ellos aparece. Encontraban ofensivo que el compartir un beso de la paz con cualquiera, y los consideraban arrogantes, porque todos te ofrecen su gnosis. El lugar que detentaban las mujeres en las congregaciones gnósticas era especialmente ofensivo, puesto que poseían autoridad. Tertuliano las criticaba especialmente. Estas mujeres herejes, qué descaradas, no tienen modestia alguna, se atreven incluso a enseñar, a ensarzarse en discusiones, a llevar a cabo exorcismos, a realizar curas y puede que incluso bautismos. Las iglesias ortodoxas cristianas eran patriarcales. Los preceptos de la iglesia, de la disciplina eclesiástica que Tertuliano consideraba que reflejaban el comportamiento apropiado que debían observar las mujeres, especificaban: no se le permite a una mujer hablar en la iglesia, ni se le permite enseñar, ni bautizar, ni ofrecer Eucaristía, ni reclamar el poder compartir alguna función masculina, por no citar siquiera los oficios pertenecientes al sacerdocio. Por otro lado, y en marcado contraste con el cristianismo ortodoxo, el cual concedía prioridad absoluta al poder y la autoridad y establecía una clara distinción de clases entre seclares y cleros, los cristianos gnósticos alternaban sus puestos e intercambiaban los papeles durante los servicios religiosos. El obispo Ireneo contaba que cuando sus miembros se reunían, echaban la decisión a suertes. Al que le tocaba una cierta cantidad, hacía el papel de sacerdote. El que echaba a suertes, quien ofrecería el sacramento, hacía de obispo, otro leía las escrituras y otros, en su función de profetas, se dirigían al grupo para ofrecer enseñanzas espirituales improvisadas. La siguiente vez que el grupo se encontrara, volverían a echar suertes y los papeles para que fueran cambiando continuamente. Todos los iniciados, tanto hombres como mujeres, participaban por igual en el reparto. Cualquiera podía ser seleccionado para actuar de sacerdote, obispo o profeta, lo cual también horrorizaba a Ireneo. Echar a suertes e ir cambiando los puestos de autoridad y de servicio religioso es un ejemplo más para ilustrar la igualdad. Pero por encima de todo, me imagino que era la expresión de una confianza absoluta en el desenlace de los acontecimientos. Dejaban que fuera el destino o la coincidencia significativa, en lugar de confiar en un azar carente de sentido, lo que determinara quién sería el recipiente a través del cual la divinidad hablaría o actuaría. Dado que Jung acuñó la palabra sincronicidad para referirse a las coincidencias significativas, podríamos decir que dejaban que decidiera la sincronicidad. Se ha definido a la sincronicidad, irónicamente, como la actuación anónima de Dios, lo cual no obstante hace referencia al temor respetuoso que acompaña a una sincronicidad significativa y especialmente misteriosa. Tal vez deberíamos considerar que se trata de la actuación anónima de Sofía, de ese momento en que sabemos, gracias a la sincronicidad, que no existe una explicación adecuada de un suceso determinado, salvo la de que formamos parte de un universo espiritual interconectado, que nos ha demostrado recientemente que también somos importantes. El miedo al ridículo, a parecer supersticiosos o mostrarnos irracionales, nos impide compartir la gnosis mística que puede haber sido o que incluso podría ser todavía un momento crucial o un acontecimiento decisivo que reconocemos
como tal, y los demás coinciden en calificar así. De jóvenes quizás tuvimos unos padres prácticos que tildaron de estupidez cualquier cosa que sonara mística, o puede que, si nuestra familia era de corte fundamentalista, hablara de una intervención del demonio, como el clero más radical. Es posible también que los amigos de juventud reaccionaran de un modo parecido o simplemente nos escucharan con una actitud como si estuvieran riéndose de nosotras. Si hemos sido miembros de algún grupo de concienciación, recordaremos que en aquel momento no había lugar para la espiritualidad. Por otro lado, aunque podamos discutir muchos temas con el terapeuta, creo razonable que nos preocupe el hecho de que si aireamos nuestras experiencias místicas, corremos el riesgo de que las etiqueten de fantasías o delirios. Obviamente, la introspección que conseguimos a través de la gnosis no suele ser un buen tema de conversación en una reunión social. Romper el silencio y hablar de lo que consideramos nuestra realidad espiritual o explicar a los demás una experiencia luminosa, nuestra visión filosófica o confesar que vamos a seguir una vocación religiosa, solo les es posible a la mayoría de mujeres cuando pasan de los 50 y han encontrado amigos que comparten una misma profundidad espiritual. A pesar de que algunas mujeres están en contacto con la sabiduría de Sofía desde niñas y no han llegado a perderla en toda su vida, las demás quizá conserven la faceta de Sofía en estado latente o la tengan algo descuidada hasta cumplir los 50. Dado que la segunda etapa de la vida de casi todas las mujeres se caracteriza por la falta de tiempo y una vida cotidiana que requiere grandes dotes de malabarista para combinar los papeles y las tareas, a menudo no disponemos de tiempo para cultivar a Sofía hasta que nos hacemos mayores. Si disfrutas de un círculo de mujeres con las que puedes compartir tu viaje espiritual, ese círculo se puede convertir en el crisol donde cada mujer descubra su Sofía. Mostrarnos receptivas al espíritu, capaces de escuchar y valorar las experiencias místicas, sabiendo que la gnosis inspira las decisiones importantes de la vida que tomaron los demás, crea un ámbito seguro donde cultivar la sabiduría de Sofía.